Hola Piscis, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de abril de 2022. Seas Piscis hombre o Piscis mujer. Horóscopo pronóstico para Piscis en el mes de abril de 2022. Bien, primero horóscopo, primer pronóstico. Piscis, en abril hay una situación bastante complicada, que vos las considerás imperfecta, que no la considerás viable, el bloqueo mental, el caos, el desorden, pero aún así es como que decidís continuar en una situación, en una relación, en lo que sea, algo que vos considerás como que realmente no está funcionando, pero por orgullo es como que seguís avanzando en esta situación. Em, bien. A ver, se vuelve a repetir más o menos la misma idea. Fíjate, la impulsividad, el actuar sin pensar, la esterilidad. Vos pretendés, hay una situación que realmente está bastante mal. eh, Nos habla de actuar sin pensar y es como que vos esperás que de esto salga algo bueno. De algo que es totalmente estéril, vos pretendés que Piscis salga algo bueno o que mejore, pero no, lejos de mejorar, la carta del jardín invertido, es como que esta situación se vuelve más caótica. De vuelta esta idea de Piscis de avanzar con entusiasmo en el medio del caos o con una persona del signo, la torre representa a Marte. Entonces, avanzás en el medio del caos o avanzás con entusiasmo con una persona del signo Aries. Es como que sentís nostalgia. Si vos sos mujer Piscis, como que sentís nostalgia de una situación pasada. Fíjate que la carta la, de la mujer nos habla del amante,
nos habla de lo femenino. Entonces, si sos mujer Piscis, avanzás hacia una situación caótica porque sentís nostalgia de una situación pasada que tiene que ver con el amor. ¿Mm? Bien. Bueno, acá mujer Piscis y para hombre Piscis eh, le cuesta, fíjate, acá está invertido. ¿Mm? Nos habla de vicios, de decisiones apresuradas. Le cuesta mucho contenerse e ir hacia una determinada mujer. ¿Mm? Es como que a hombre Piscis una determinada mujer lo tiene bastante loco. ¿Mm? Y tiene que batallar mucho, hacer mucho esfuerzo para autocontrolarse y no ir corriendo hacia esta mujer. Bien, siguiente pronóstico. Bien, acá está mujer Piscis invertida. Fíjate, mujer Piscis invertida. Pero bueno, Piscis en general eh, te está hablando, Piscis ignora. ¿Mm? Fíjate, Piscis ignora que le son indiferentes. A ver, fíjate acá hay una pareja cayendo y acá hay, nos habla de descartar, de orgullo, de descartar opiniones. Piscis como que está ignorando que hay ciertas personas o situaciones que eh, la indiferencia, como que no le hacen caso a Piscis. A ver, ¿cómo decirlo? Hay ciertos vínculos, hay ciertas relaciones que hay ciertas personas que actúan con indiferencia hacia Piscis. Y lo que Piscis ignora es que estas personas actúan con indiferencia hacia Piscis, porque Piscis, fíjate, reina de copas invertida, el goce, como que Piscis o agobiaba a esta persona o trataba de controlarla o trataba de manipularla y como que esta persona, por eso, de ahí la indiferencia, ¿eh? De ahí la indiferencia, pero es como que Piscis no tienen claro esto de que esta persona le es indiferente a Piscis por la actitud que tuvo de agobiar, de controlar. O sea, Piscis, agobio y control hacia esta otra persona. Bueno, después acá aparece un amor, una amistad, ¿m? Pero, o una relación, fíjate, nos habla de el corazón, el perro, la fiel, no sé si quedó claro esto. Ahora termino este y vuelvo a esto. Eh, nos habla del amor, de la amistad, incluso el perro nos habla de la fidelidad. Hay una relación bastante sana, bastante buena, o fue bastante sana, bastante buena, el ancla invertido, mal resultado. ¿M? Y acá Piscis invertido, en especial mujer Piscis, nos habla de control, de agobio, de manipulación, de mujer loca. Entonces, eh, en abril Piscis, en especial mujer Piscis, si estás involucrada en algún tipo de relación,
no solamente relación amorosa, sino también puede ser una amistad. Y si esta relación no está funcionando del todo bien, tendrías que hacer un autoanálisis y rever que quizás tu actitud, Reina de Copas invertida, tuvo mucho que ver. Con respecto a esto, a ver, vuelvo a esto porque no sabía explicarlo bien. No sabía decirlo bien en palabras. Eh, es esto, hay una persona o un grupo de personas que te son indiferentes, Piscis. O sea, como que no te dan más bola, no te prestan más atención. Pero ¿por qué es esto? Fíjate que nos habla de alegría, de fantasía, de control, de alegría, de fantasía, de manipulación. Es como que esas personas sienten o piensan que vos, Piscis, eras muy controladora, muy manipuladora, y por eso te son indiferentes. Ahora, tú, Piscis, ignoras por qué estas personas te son indiferentes. Es como que no te das cuenta que estas personas te son indiferentes porque en algún momento fuiste o estas personas sintieron que vos fuiste controladora, agobiante, manipuladora. Ahí está el tema. Bien. De vuelta, está este tema de A de espadas, sota de bastos, el libro invertido, de avanzar con entusiasmo, pero avanzás en una situación con entusiasmo, pero con ignorancia, o sea, hay un entusiasmo que no está fundamentado. ¿Mm? O avanzás con entusiasmo con poca claridad. Fíjate que nos habla de imperfección, o sea, avanzás en una relación, en un trabajo, en lo que sea, con entusiasmo, pero con poca claridad, y los resultados no van a ser muy buenos. Bien, a ver, hay una situación de imperfección. A ver, hay una situación que tú rechazas, Piscis, una situación bastante caótica de la cual quieres escapar, quieres salir. Nos habla de bloqueo. En abril hay una situación de bastante desfavorable que tú rechazas y como que quieres escapar de esa situación. También te preocupa una situación del pasado o un amor del pasado. Amor no necesariamente de pareja. Eh, Fíjate el amor, el goce, la alegría. Hay un vínculo del pasado o de un vínculo de... Estás extrañando, estás sintiendo nostalgia de los buenos viejos tiempos. eh, de los viejos tiempos que fueron buenos y ahora están hechos un caos. De ahí viene el bloqueo, la preocupación. Sentís nostalgia de ese tiempo pasado que fue mejor y que ahora es caótico. Bueno, mujer Piscis está muy mal aspectada. Fíjate, la mujer Piscis, reina de copas invertida, el caos, la impulsividad, actuar sin pensar. Hombre Piscis también. Mira. Rey de copas invertido. La impulsividad en el amor, situaciones estériles, situaciones que no llegan a ningún lado. Piscis está bastante mal aspectado en el amor en abril. También la relación, no solo amor de pareja, también la relación con un amigo. ¿eh? Eh,
puede haber cierta mala comunicación, cierta desaveniencia entre Piscis y este amigo que puede llegar a ser de Acuario, ¿eh? El juicio Urano. Piscis en abril sabe que es muy importante, fíjate, la comunicación, controlar la comunicación ante situaciones desfavorables, el ancla invertida o ante situaciones inestables, para poder progresar, para poder avanzar. Es sumamente importante, Piscis, te dice el tarot, que controles la manera en que te comunicas en situaciones inestables, en situaciones conflictivas, para poder avanzar, incluso si hay malos resultados, el poder de alguna manera lidiar con estos malos resultados. Es fundamental el autocontrol en la comunicación. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.